Amén. Buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Si nos visita por primera vez, sean bienvenidos. Estamos en el tiempo de la predicación ya. Gracias a Dios por ese tiempo de alabanza. Realmente, después de escuchar las alabanzas, creo que ya la predicación sale un poco más fluida. Creo que al final es Dios obrando y usando este tiempo para eso, para preparar nuestros corazones, ¿verdad? Así que les quiero pedir, si me acompañan en oración, para dejar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, gracias por todo tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este privilegio inmerecido que tenemos, Señor, de poder alabarte, poder glorificarte, pero también, Señor, de poder vivir tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das ese privilegio de escuchar tu palabra cada domingo. Cada domingo estás renovando nuestra mente, Señor. Cada día realmente, Señor, tenemos que retornar nuestra mente en el Evangelio, Señor. Y reconocer siempre que te necesitamos a ti en todo momento, Señor. Que en todo momento nuestro deseo sea estar contigo, Señor. Tener la presencia de Cristo en nuestras vidas, tener la presencia del Espíritu Santo y actuar de acuerdo a eso, Señor. Que no haya tiempo, Señor, para nuestro orgullo, nuestra vanagloria personal, sino que podamos realmente ser conformados a la imagen de Cristo todos los días de nuestra vida. Dejo este tiempo en tus manos, Señor. Te ruego que me uses como instrumento en tus manos, Señor, para exponer lo que tú quieres que esta congregación escuche, y especialmente mi propio corazón, Señor, que escuche esta predicación, Señor, y que viva de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús, dejo este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con el relato que comenzamos el domingo pasado. Estábamos meditando en la palabra de Dios exactamente en Lucas 8. Y la sección que toca hoy comienza desde el versículo 49, pero vamos a leer el 40, que es donde comienza todo el relato. Si me acompañan, por favor, a Lucas 8:40. Vamos a ver acá, desde el 40 vamos a leer para ver todo todo el contexto, ¿verdad? Habíamos estudiado el domingo pasado el momento en que Jairo, este oficial de la sinagoga, va y ruega a Jesús por su hija. Entonces, vamos a leer del 40. Dice: cuando Jesús volvió, recordemos que Jesús había ido al otro lado del lago, había estado en la tierra de los Gadarenos, libera al hombre endemoniado y luego regresa. Entonces, cuando Jesús vuelve, la multitud lo recibió con gozo porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. ¿Okay? Esto lo habíamos visto el domingo pasado. Este es el inicio del relato. Sabemos que hay una pausa. Jesús hace una pausa en ese recorrido entre el lugar donde él se baja de la barca y la casa de Jairo. Ya Jairo le había pedido, Jesús había accedido a ir a su casa, y luego él comienza el recorrido, pero hay un alto ahí, que es lo que estudiamos el domingo pasado. Ahora pasamos directamente a el texto, digamos, de hoy, que comienza en el versículo 49, que es la continuación, ¿verdad? Luego de la pausa, dice: Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la muchacha.
Todos la lloraban y se lamentaban, pero él les dijo, no lloren porque no ha muerto, sino que duerme. El 53 dice, y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu, y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijera a nadie lo que había sucedido. Ok, entonces vemos algunas actitudes en el pueblo, ¿verdad? Primero, vemos que hay una bienvenida de corazón. Jesús vuelve, está del otro lado del lago, regresa y la multitud lo recibe con gozo. Temían que Jesús se hubiera ido para siempre, por ejemplo. Ese era un temor que tenían. Ya no podía hacer los milagros, ya no los podían sanar. Ellos están esperando los milagros, ellos están esperando ver a Jesús actuar, obrar. Ellos no sabían qué es lo que Dios tenía preparado. También sus esperanzas se verían renovadas. Ahora van a ver sus enfermos sanados y especialmente Jesús haciendo los milagros. Jesús sanando gente, Jesús expulsando demonios, Jesús haciendo aquello que nadie más podía hacer, que es lo que hemos estado viendo en las últimas 3 prédicas. Y también su fe les hizo dar la bienvenida. Y ahí tenemos a los 2 personajes, una mujer que esperaba ser sanada y Jairo que también esperaba ver a su hija sanada. Así que la pregunta, iglesia de reflexión, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Estás expectante por la venida de Jesús? ¿Estás expectante por la obra de Jesús en tu vida? ¿O solo quieres ver a Jesús resolviéndote los problemas? ¿Solo quieres ver a Jesús haciendo lo que tu carne pide? Tú tienes un plan y le dices, Señor, este es mi plan. Haz lo que yo estoy pensando, haz lo que yo estoy esperando. Y hacerlo rápido porque yo tengo cierta prisa, mi plan no puede retrasarse. Pero miramos que Jesús tiene otros planes. Jesús camina, habla, pero también se toma las pausas. También hace otras cosas, además de ayudar a Jairo. Como pudimos ver en la lectura, ya sabemos cuál es el desenlace. Pero cuando eso lo tomamos y lo aplicamos a nuestra propia vida, nosotros queremos que Dios obre rápido. Señor, apúrate, ya tengo 40 y tantos años o 50 y tantos años y todavía no he visto lo que te estoy pidiendo. Pero si recordamos la prédica del domingo, la mujer tenía 12 años sufriendo, 12 años gastando dinero, 12 años expulsada completamente de la congregación por la enfermedad que tenía. Y al final, su fe, le dice Jesús, tu fe te ha sanado. Así que, ¿cómo están tus expectativas por la obra de Jesús en tu vida? Como congregación, ¿cómo estamos? Una congregación no puede dar la bienvenida a Jesús a menos que todos estemos juntos. Eso implica puntualidad. Comienza el servicio, comienza el tiempo de oración, comienza la alabanza, comienza la enseñanza dominical, todos juntos, puntuales. Porque Dios ha obrado, y ustedes lo saben, tanto en el tiempo de oración, en la escuela dominical, como en la predicación. También necesitamos que hayamos venido con un deseo de entrar en una relación con Él, lo que implica oración expectante. ¿Cómo están tus tiempos de oración individuales? ¿Estás expectante por el mensaje del domingo? ¿Estás esperando el mensaje del domingo? ¿O estás esperando el domingo para llenar tu lista personal? Hoy fui a la iglesia. A menos que estén dispuestos a oírle, lo que significa estar atentos, preparados, escuchando, tomando notas. Importante. Los animo a que cada uno traiga su libretita de apuntes personales y comience a tomar nota de las prédicas, porque eso te va a ayudar a meditar en la semana y también para compartir en los grupos pequeños. Así que tampoco podemos dar la bienvenida al Señor a menos que estemos dispuestos a aceptar la enseñanza, lo que demanda obediencia, iglesia.
obediencia, puntualidad, oración expectante, estar atento, obediencia. Todo eso implica estar dispuesto a darle bienvenida a Jesús. Así que, si realmente queremos dar la bienvenida a Jesús, debemos hacer un camino, bajar nuestro orgullo, elevar nuestros pensamientos, quitar esos malos hábitos y preparar nuestros corazones. Todo eso tiene que estar en nuestro día a día. Decía Charles Spurgeon, ningún alma preparó un camino para el Señor y fracasó en cuanto a gozar de su compañía. Tú gozas de la compañía del Señor en la semana. Tú tienes esos tiempos a solas de meditación, de oración, de clamor. O solamente es cuando hay momentos específicos en tu vida que estás pasando una tribulación muy fuerte, una enfermedad, la enfermedad de tu hijo, cualquier otro tipo de tribulación. En ese momento es que estás teniendo ese tiempo con el Señor, o es todos los días. Dice Eclesiastés que disfrutemos tanto los tiempos buenos como los malos, porque ambos vienen del Señor. Dios permite los dos tiempos, el tiempo bueno, el tiempo de abundancia, pero también el tiempo de escasez. Entonces, iglesia, estamos gozando de la compañía del Señor en los dos momentos, cuando hay abundancia o cuando hay escasez. Así que, como podemos ver ahí, todos disfrutan de la compañía del Señor, siempre que estemos dispuestos a recibirlo. Así que, regresando, Jesús del otro lado, ya cuando regresa al lado judío del lago, digamos, porque estaba en la sección de los Gadarenos y él regresa, Jesús se encuentra con Jairo, que busca ayuda para su hija enferma. Así que ese recorrido, decíamos, ¿no?, se ve interrumpido por el incidente que debió haber ayudado a la fe de Jairo, pero tal vez simplemente hizo que se preocupara y se impacientara por el retraso. Jesús va y surge el milagro con la mujer y comienza Jairo a preocuparse. Señor, pero si mi hija se está muriendo, o sea, y si te apuras un poquito, ya la mujer está sanada, nos vamos. No, Jesús se toma un tiempo, averigua quién es, y fíjense algo interesante, de las dos personas que están ahí, solo Jairo se menciona por nombre, la mujer no se menciona quién es. No hay un nombre para esta mujer, dice que es una mujer con un flujo. Y en ninguno de los otros dos evangelios sinópticos aparece, o en ningún libro de la Biblia aparece cuál es el nombre. No era importante el nombre al final. Lo importante es que la fe de esa mujer da pie a que ella sea sanada. Y el término que se usa ahí en el griego significa sea salva. No solo hubo una sanación física, sino que también hay una nueva vida en Cristo. Hay una salvación. Y eso es más importante que conocer el nombre de esta mujer. Así que, ¿qué pasa cuando Dios retrasa sus planes para tu vida, iglesia? O mejor dicho, cuando Dios retrasa los planes que tú tienes para tu vida y Él decide hacer algo más por alguien. Lo queremos así como un amuleto y que las cosas ocurran de acuerdo a mi plan. Lo agarramos, Señor, ya, hoy es el momento. Eso tiene que ser hoy. Si ya pasa de un día, tal vez no ocurra. Entonces miramos ahí, del 43 al 48, todo lo que ocurre. Pero mientras está ocurriendo eso, no sabemos si fueron 5 minutos, 10 minutos, media hora, Jairo está preocupado. Jairo está preocupado, está posiblemente impaciente. Sí, Señor, ya miré que sanaste a esta mujer, pero yo quiero ver que sanas a mi hija. Ya sé qué puedes hacer. Ya miré que sacaste a un demonio de una persona en la sinagoga. Ya sé que sanaste a esta mujer, pero quiero que sanes a mi hija. Ya sé que puedes hacer muchas cosas, pero quiero que la hagas por mí, no por los demás. Así que, si recordamos bien, quién era Jairo, era un dirigente de la sinagoga, una persona que presidía a los ancianos, y eran grupos de ancianos constituidos por oficiales laicos que estaban a cargo del arreglo, servicio y supervisión de la sinagoga. Y algo importante acá, que tenemos que reconocer que Jairo era humilde y era creyente, y estaba listo para confesar su necesidad. Él tenía a su disposición
ancianos, tenía a su disposición a las personas que alababan, que adoraban, sacerdotes, pero no fue a ninguno de ellos. ¿Dónde fue? Fue donde Cristo sabía dónde estaba la respuesta. Estaba listo para confesar su necesidad. Él confesó que su hija estaba moribunda, pero creía que un toque de Jesús la iba a sanar. A pesar de que Jairo tenía reputación y riqueza, él fue donde el maestro. Y si recordamos, en el versículo 41 dice, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Tenía reputación y riqueza, pero aún así fue donde el maestro y se arrodilló. Así que la pregunta para nosotros hoy, iglesia, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Dios es suficiente para ayudarnos en una situación que tenemos o es suficiente para sacarte de esa situación? Jesús solo ayuda, te da el 50% y tú haces los otros 50%, o Jesús hace el 100%. ¿Te has acercado a Él con fe? Esa fe que el Espíritu Santo nos da para confiar nuestra alma eterna para este tiempo y para la eternidad. Para que le confiemos el alma de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestra familia. Así es como nos acercamos. ¿O solo estamos esperando ver los milagros? Solo estamos esperando que Dios obra a nuestro favor, pero no estamos humillándonos. No hay un quebranto en el corazón diciéndolo, Señor, por favor, te ruego que entres en mi casa, te ruego que entres en mi corazón, Señor, y que mores en mi corazón. Así que, iglesia, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Expectante? ¿Relajada? Depende de cómo esté el clima. Si tus necesidades de hoy no son tan urgentes, te relajas. O si son urgentes, te alteras. Si pueden anotar el punto 1. Iglesia, busca fielmente y de corazón la presencia de Cristo para suplir la necesidad de tus hijos, para suplir la necesidad de tu casa. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Nosotros, todos, ir fielmente y de corazón a la presencia de Cristo para suplir las necesidades de nuestros hijos. La cruz de Cristo es el final repentino y violento de todo lo que somos por naturaleza. Nos resucita una nueva vida en Él, con las cadenas del pecado ya rotas. Pone fin a nuestro orgullo y ambición y nos deja a los pies de un Dios santo, implorando misericordia. Así está, iglesia, a diario implorando misericordia. O solamente imploramos misericordia cuando tenemos una necesidad particular. Fíjense que el versículo 41 dice, llegó Jairo, que era un oficial de la sinagoga, cayendo a los pies de Jesús, le rogaba entrar a su casa. Le rogaba entrar a su casa. No había orgullo, no había ambición, no había reputación, no había riqueza. Todo eso lo dejó de lado Jairo. Y fue, ¿a dónde? Donde Cristo. Realmente la necesidad de nuestros hijos implica que tengamos que hacer ese esfuerzo extra. Amerita que hagamos ese esfuerzo extra. La necesidad de tu corazón, iglesia, también. No solo la de nuestros hijos, la de nosotros también. La de nuestro cónyuge, la de nuestros familiares, la de nuestra familia extendida. Hemos visto en el transcurso de Lucas que unos amigos llevaron a un paralítico y Jesús también lo sanó. El paralítico no pidió ser sanado, los amigos lo llevaron. Los amigos rogaron, los amigos le imploraron, hicieron algo extraordinario, hicieron un hueco en el techo y por ahí bajó. Y Jesús les dijo que por la fe de ellos el hombre había sido sanado. Así que
Jairo ve la necesidad de su hija, no le basta con buscar una solución en la casa, tiene que ir ¿dónde? Tiene que ir a Cristo. No es una respuesta ordinaria, no es una solución ordinaria. Él sabía que podía ponerle aceite, podía dar los medicamentos, podía conseguir un buen médico, pero eso no iba a salvar a su hija. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Salir a buscar una solución extraordinaria, una solución eterna, una solución fuera del hogar. Y tú, hermano, hermana, eres un padre que busca soluciones domésticas para tu hijo, un buen colegio, una buena educación. Eso no está mal, para nada. Pero la pregunta importante acá, ¿estás velando por su vida espiritual? ¿Te preocupa si hace las tareas a diario? Tenés que llevar la tarea, si no la maestra me va a llamar y me va a estar diciendo que no estoy prestándote atención porque no has hecho la tarea. Pero lees la Biblia con ellos cuando están pequeños. Y cuando están ya más grandecitos, le recuerdas, hijo, ¿leíste tu Biblia? ¿Alentás a tu hijo a leer tu Biblia? ¿Revisás el plan de lectura? ¿Cómo va? Contame qué aprendiste hoy. Pero si le preguntamos cuando iban de la escuela, ¿cómo te fue en la escuela hoy? ¿Qué te enseñó la maestra? ¿Verdad? Sí, yo también lo hice. Yo también le decía a mis hijos, ¿cómo te fue hoy? ¿Y qué aprendiste de nuevo? ¿Hiciste la tarea? Sí, todo bonito. A veces no. Pero en ese momento, mi fin práctico era que tengan una buena educación, que sepan. ¿Por qué? Porque tienen que ser, la famosa frase, tienen que ser alguien. Ya ellos son alguien. Ya son un niño. Es un ser en formación. Pero lo importante es la formación espiritual. Eso es lo más importante. No estoy diciendo que una profesión sea mala, para nada. Yo también fui a la universidad, yo también me gradué. Muchos de los que estamos aquí fuimos a la universidad y nos graduamos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tener asegurada tu salvación. Iglesia, estás velando por la vida espiritual personal tuya y por la vida espiritual de tu hijo. Realmente, si no estás velando por su vida espiritual, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Y los que tienen hijos pequeños todavía, hay que acelerar el paso. Porque llega un momento donde su carácter está formado y ellos ya le va a costar más. Van a tomar sus propias decisiones, se van a equivocar, van a caer. Pero hay que animarlos, hay que alentarlos a que se levanten. Y es importante que ellos aprendan eso jóvenes, pequeños. Ya más grandes, ya la cosa es diferente. Así que son preguntas, hermanos, que nos hacen reflexionar y nos deben de hacer cambiar la actitud. No solamente conseguir un buen colegio, no solamente que aprendan a hablar inglés. Aquí nosotros hemos sido muy bendecidos por las personas que hablan inglés y cuando vienen a alguna visita se le puede traducir la prédica a inglés y ellos entienden y saben, se llevan ese mensaje. Es bueno, importante, sí, pero es más importante la vida espiritual. Eso es lo más importante. Y eso es el anhelo de nuestros corazones, que como iglesia podamos tener eso. Si se han fijado, cuando entraron, sería la mano izquierda, a aquel lado, está la visión y la misión de la iglesia. Los invito a que pasen y la revisen. Ayer tuvimos la grata compañía de 17 miembros de la iglesia, personas que están haciendo su proceso de membresía, y estábamos revisando la misión y la visión. Y podemos ver qué es lo que Petra espera de nosotros como iglesia. Pero lo más importante es lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Así que los animo a que podamos siempre estar revisando la misión y la visión con ese propósito. Así que, ánimo, hay que leer la Biblia con ellos si están pequeños, hay que alentarlos a leer la Biblia si están más grandes, hay que darles seguimiento, hay que estar orando por ellos, por sus decisiones, por sus corazones. Así que vemos también acá una intensificación de la autoridad de Jesús.
Lo miramos cuando Él calmó la tormenta. Es el Señor de la tormenta. El Señor de la tormenta espiritual expulsó a demonios de una persona. Lo vimos sanando a la mujer. También es el Señor del tormento físico. Y ahora vemos también el Señor de la vida y de la muerte. Así que podemos ver que aún la muerte está sujeta a Jesús. La sanidad de Jairo presenta a Jesús como el Señor de la vida y de la muerte. Fíjense en algo. Jairo ya había visto cómo Jesús había sanado a una persona que estaba endemoniada ahí en la sinagoga. Eso ya es creer algo bastante difícil, ¿no? Ahora lo importante es que si él iba a creer en lo imposible, ya mire que sanó a un endemoniado ahí en la sinagoga, ya mire que sanó a la mujer que tenía 12 años. Si recuerdan de prédicas anteriores, sabemos que Capernaum era una aldea pequeña, todo el mundo se conocía, entonces me imagino que la mujer era conocida, todo el mundo sabía quién era. Y la vio que había sido sanada, ella confesó que había sido sanada. Ahora Jairo podía creer lo imposible. Veamos el versículo 50, dice: pero cuando Jesús escuchó lo que le dijo el mensajero, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Dice, cuando Jesús lo oyó, respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Importante esa palabra. Jesús no le dijo la voy a revivir, le dijo la voy a sanar. Ahora, ¿eso significa que no estaba muerta? No, sí estaba muerta, por supuesto. Pero Jesús dijo que iba a hacer lo imposible. Solamente cree. Iglesia, solamente cree. El verbo es imperativo presente, una acción continua que urge a Jairo mantener la fe que había demostrado al inicio cuando vino Jesús. Señor, ve y sana a mi hija. Entra en mi casa y yo sé que mi hija será sanada. Pero cuando le dicen que murió, ya toca creer lo imposible. Señor, vas a revertir la muerte. Y Jesús le dijo, solamente cree. Si me acompañan a Juan 11, hay el siguiente libro, Juan 11. Este igual es otro de los pasajes que son muy conocidos porque son de los que podemos leer frecuentemente. Estamos hablando de la muerte de Lázaro. Juan 11:25, Jesús hablando con Marta, le dice, Jesús en el 25, Jesús le contestó a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, Jairo? ¿Crees esto, Petra? Iglesia, ¿crees eso? ¿Vamos a mantener la fe en lo que es difícil o vamos a poner nuestra fe en lo que es imposible? Solamente cree. En ese contexto, en ese tiempo, habían unas personas que contrataban. Aquí en Nicaragua se usó eso en algún tiempo, creo que en el norte ya se usa, lo que le llaman plañidera. Son generalmente mujeres que se contratan para que lloren a los muertos. A ellas se les pagan exclusivamente para eso. No son familiares, posiblemente, algunas veces es posible que sí. Pero generalmente se contratan y ellas comienzan a llorar, se comienzan a lamentar. Eso era una práctica común, creo que en el norte ya se usa, acá en Nicaragua, pero en esa época sí. Contrataban a gente que tenía instrumentos, violines, flauta, y hacían una bulla fuerte.
A pesar de que estaba la bulla, a pesar de que estaban las mujeres llorando, lamentándose, Jesús le dijo, solamente cree. O sea, si esa gente ya estaba llorando, si esa gente ya estaba con los ritos funerarios, ellos ya estaban conscientes de que la niña ya estaba muerta. Pero al final Jesús le dice, cree solamente y ella será sanada. Así que Jesús siempre nos va a retar a mantener la fe. ¿Es la misma fe que tenías al inicio? Porque al inicio no se miraba tan difícil la situación. ¿Vas a creer aunque las cosas se vean imposibles? Aunque todo indique que las cosas no van bien, en lugar de ir bien van peor. Pero aún así, debes de tener fe. Así que ese retraso de la mujer parecía fatal, porque llegan los mensajeros justamente en ese tiempo con la noticia de que la hija ya había muerto. Pero Jesús le aseguró que aquello no era el fin. Así que cuando llega a la casa, fíjense bien, fue tranquilamente hasta donde estaba la muchacha y con una simple palabra le devolvió la vida. Jesús no salió corriendo porque le dijeron ya se murió o ya está expirando y salió corriendo, dejó ahí botada a la mujer del flujo, ¿no? Se fue tranquilamente, llegó, habló y la muerte se regresó, se revirtió. Si me acompañan a Mateo 9:18, este es como el paralelo en estos tres evangelios sinópticos, tenemos las historias en paralelo y fíjense lo que escribió Mateo. Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces, ¿cómo es esto? Que se contradice la Biblia, porque Mateo dice una cosa y Lucas dice otra. No, recordemos que son historias que se escribieron en paralelo y eso le da prácticamente, dicen los expertos, que esto realmente le da veracidad a todo el contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque si dijeran las palabras textuales, sonará que todos se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo. Mateo estuvo ahí. Recordemos que Mateo era uno de los 12. Lucas averiguó de fuentes, como dice en Lucas 1. Marcos tampoco estuvo ahí. También tuvo que averiguar de fuentes. Recuerden, Juan Marcos era el compañero de Pedro y Lucas, el médico, era el compañero de Pablo. Cada uno de ellos tuvo que buscar fuentes, tuvo que buscar información y cada uno escribe de acuerdo al público al que está dirigido. Mateo le escribía a los hebreos y Lucas le estaba escribiendo a los gentiles. Cada uno le pone el énfasis de aquello a lo que él quiere mostrar más. Así que, si era así, si la situación era como la describe Mateo, en Mateo 9:18, entonces la hija de Jairo ya estaba muerta cuando Jairo llega a pedir ayuda. Así que la solicitud era, además de asombrosa, tenía más fe de lo que pensamos. Llega y le dice, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y ella va a vivir. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Hemos visto las cosas difíciles, hemos visto las cosas que todo mundo dice que va a girar a la derecha, pero Dios te dice, no, eso va a girar a la izquierda. Y vos tomas la decisión de seguir y creer a Cristo. La respuesta de Jesús habría que decir que su muerte, aunque real, no era permanente. Recordemos siempre Juan 11. Le dice, Lázaro vivirá, Lázaro duerme. No es algo permanente. Dios sabe que la muerte se sujeta a Él y es algo que Él puede revertir sin ningún problema. Así que, si vemos el momento en que Jesús llega
y llega a la casa de Jairo, entra tranquilamente hasta el lecho de muerte y le dice: levántate, niña, levántate. En el versículo 53 dice: se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. ¿En qué circunstancia tu falta de fe, mi falta de fe es una burla para Dios? Señor, pero yo no le veo por dónde. Todo indica que no es como dice tu palabra. Dice, es una burla para Dios. Le estás diciendo, yo sé, Señor. Pero Dios te dice, no. Dios te dice, no. No es así. Iglesia, ¿cuántas bendiciones hemos perdido por nuestra falta de fe? ¿En qué circunstancia mi falta de fe, tu falta de fe es una burla para Dios? ¿Cuántas bendiciones nos hemos perdido por la falta de fe? Imagínense si Jairo le ha hecho caso a los mensajeros que llegaron. Ya no molesté más al maestro, déjalo, ya tu hija murió, ¿para qué va a llegar? Él puede sanar personas, él puede expulsar demonios, pero no puede revivir personas. Y Jesús fue y le demostró lo contrario. Yo soy el Señor sobre la muerte, soy el Señor sobre la vida. Hermanos, como nuestra experiencia, los caminos que hemos recorrido nos hacen dudar, nos hacen rechazar la palabra de Dios. No, Señor, es que yo sé que no es así. ¿Se imaginan el pasaje de la pesca milagrosa? Que tanto Pedro, Andrés, Juan y Jacobo estaban faenando toda la noche y no habían podido pescar nada. Y Jesús le dijo, echen de nuevo las redes. Señor, pero si vos sos constructor, tu papá era constructor, los pescadores somos nosotros y nosotros ya sabemos que no hay peces, todos se fueron. Hemos pasado toda la noche faenando y no hemos cazado nada. Le dijo, echen de nuevo las redes. ¿Y qué pasó? Fue una pesca, dice, milagrosa. Habían tantos peces que casi se hundían, 2 barcas. Llamaron a otros para que les ayudara. Lo mismo está pasando aquí. Ya no molestes más al maestro. Ya tu hija se murió, ¿para qué? Él puede hacer cosas difíciles, pero no puede hacer cosas imposibles. Jesús sí puede hacer cosas imposibles, iglesia. ¿Vas a creer? Punto número 2. Esta prédica solamente tiene dos puntos. Busca fielmente de corazón la presencia de Cristo en tu vida y no te fíes de tu propia experiencia. Iglesia, no importa cuánto sepas de algún tema. Si la palabra de Dios te dice que no es así, te aseguro que no es así. Si me pueden acompañar a Éxodo 3:5, igual este es otro pasaje muy conocido. Éxodo 3:5. Moisés y la zarza ardiendo. Dice la palabra de Dios, entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, le dice Dios a Moisés, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Moisés, yo sé que pasaste 40 años aprendiendo todo lo que debiste aprender en Egipto, en la casa del faraón. Sé que pasaste 40 años en el desierto como pastor, pero ¿sabes qué? Aquí no funciona eso. Eso que aprendiste no es más importante que mi palabra, no es más importante que la misión que te voy a encomendar en este momento. Quítate las sandalias, deja tu experiencia, no te confíes de tu experiencia, confía en mi palabra.
Así que en el versículo 53 dice, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Estas personas eran, como les digo, eran contratados, eran profesionales en esto que hacían. Ellos ya sabían, ellos habían visto la muerte muchas veces, sabían cómo se veía una persona muerta. Pero Jesús les dijo, no está muerta. Y ellos se burlaban. Si me acompañan a Proverbios 29:9. Dice la palabra de Dios, cuando un sabio tiene controversias con un necio, es decir, el necio se enoja o se ríe. El necio se enoja o se ríe. ¿Se imaginan? ¿Cuántas veces hemos rechazado la corrección de un hermano? Hemos rechazado la corrección de Dios a través de nuestro cónyuge, que te dice, es que no es así. ¿Y qué es lo que hacemos? Generalmente nos enojamos. Es lo más común. Pero también a veces tenemos una risita burlona, así como, ¿qué sabes vos? Si vos no sabes de esto, ¿qué es eso yo? Eso estaba pasando ahí. El maestro no sabe. Nosotros sí sabemos porque nosotros hemos visto la muerte muchas veces. La muerte ha estado ahí con nosotros. Y es más, vivimos de la muerte. Si ellos eran profesionales en lo que hacían, iban donde los llamaban y les pagaban para que lloraran y para que tocaran. Ya sabían ellos cómo funcionaba eso. Así que estaban convencidos de que la muerte es irreversible. Y fíjense bien, en el relato paralelo en Marcos, dice que se reían, se burlaban. De la forma que está escrito en Marcos, significa eso. Se reían de él hasta ridiculizarlo. Estaban convencidos de la muerte irreversible de la niña. Tal cual decíamos. La gente se ríe para burlarse cuando escuchan algo que para ellos es insensatez, algo que no es. Sé que esa risa burlona demuestra lo absurdo del punto de vista que la niña estaba en coma. Ellos conocían perfectamente el aspecto de la muerte. Ellos sabían cómo se miraba un muerto, sabían cómo olía un muerto. Así que esa acción, aunque superficial e irreverente, indica que los que estaban presentes estaban seguros de la naturaleza irreversible de la muerte de la niña. Veamos Marcos 5 para más o menos tener un mejor contexto, pero básicamente era así. Marcos 5:39. Igual es el mismo pasaje contado ahora desde la versión de Marcos. Dice 5:39. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? Recuerden, los plañeros están gritando, están llorando, los flautistas están sonando, los violinistas también. Están haciendo todo el alboroto. Y Jesús le dice, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaron de él. El maestro no sabe, nosotros sí sabemos. El maestro no conoce la muerte, nosotros sí conocemos el rostro de la muerte. Así que realmente entender la naturaleza irreversible de la muerte de la niña descubre la realidad del milagro que Jesús estaba a punto de realizar. Ellos sabían cómo se veía la muerte, ellos sabían, estaban absolutamente seguros que la niña estaba muerta. Entonces el milagro que ocurre realmente se da, así como es. La niña vuelve a la vida. La niña regresa. Dice el versículo 52, Lucas 8:52. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren porque no ha muerto, sino que duerme.
Así que los intentos de negar que la muchacha estuviera realmente muerta va en contra de todo el espíritu del relato. El relato no dice eso. Y realmente los ritos funerarios, como lo que estamos hablando, o esto que estamos escuchando, se realizaban prontamente. Los plañideros o las personas que lloraban debieron haber empezado enseguida que la niña había muerto. No sabemos cuánto tiempo tardó Jairo en ir y volver. Lo que sí sabemos es que ella había muerto. Estaba lo suficientemente muerta como para que ya habían comenzado todos los ritos funerarios. Así que era un signo visible de que la muerte ya había ocurrido. Así que el entierro seguía poco después de la muerte, y ese momento era el único momento disponible para que las personas demostraran su dolor en público. Y todos esos lamentos, decíamos, eran especialmente ruidosos y provenían principalmente de todo este personal, porque era un grupo de personas contratados. Eran personas profesionales en esto que hacían y conocían perfectamente bien el rostro de la muerte. Así que cuando Jesús dijo, duerme, Él se refería al hecho de que Él la levantaría. Así que también dio su concepto de la muerte que Él mismo traería por medio de la resurrección. Cristo murió y luego resucitó. Pero fíjense algo interesante, esa falta de fe lo excluyó de poder presenciar el milagro. ¿Qué hizo? Dice en el 53, y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero dice, Jesús lo expulsó. Dice en el 51, al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, solo Pedro, Juan, Jacobo, padre y madre. Entonces, los echó a todos fuera. Una enfática y poderosa expulsión. Esa reacción fue producto de la incredulidad de los dolientes. Esa falta de fe los excluyó de poder presenciar el milagro. En Marcos 5:40 decía, ellos se burlaban de él, y en la sección B dice, él los echó fuera. No creen, está bien, fuera. Eso hace Dios. Cuando te burlas de lo que Él dice, simplemente te exime de ese privilegio. Te quita la bendición. Dice, si no crees, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, iglesia, hay que tener fe. Fe en lo difícil, pero también fe en lo imposible. Fe en que Dios te puede sacar de una situación difícil completamente, pero también aceptar cuando Dios no lo hace, porque tiene algo mejor para ti. Pero nuestra impaciencia siempre nos lleva a exigir, Señor, ya, Señor, ya. Siempre estamos queriendo que todo ocurra a la velocidad que nosotros queremos. Siempre en Marcos, que es como les decía, es el relato paralelo, aparece un detalle que Lucas no lo menciona. Marcos 5:41. Cuando él llega, Lucas solo dice que él le dijo, levántate, y ella se levantó. En el caso de Marcos 5:41 dice, tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti digo, levántate. Jesús usa un término cariñoso en arameo, que es el idioma nativo de ellos, ¿no? De tanto de la niña como de Jesús. Y usa un término que la traducción, digamos, más precisa para nosotros de Talita es como decirle cordero, corderito, joven. Se puede usar. Y cum es un imperativo que significa levántate. Así que Dios usa ese término cariñoso y realmente solo Marcos lo traduce del lenguaje nativo para nosotros. Así que
Jesús se enfrentaba a un peligro a la hora de hacer esto. Usa un término y que Marco nos traduce, y podemos tener tanto el versículo 54 de Lucas y en Marcos 5:41. Le dice talita cum. Ella reacciona, pero ya vienen, digamos, algunas situaciones. Jesús se enfrenta al peligro que la gente desarrolle un temor supersticioso para con él. Él es un obrador de milagros. Así lo ve la gente. La gente cree que él es un obrador de milagros, no el Salvador que revela el amor de Dios por medio de acciones poderosas. No es el Hijo de Dios, no es Dios mismo trayendo a gente de muerte espiritual a vida espiritual. No, Él es el que resucita a los muertos, es el que saca demonios. Y ese es el riesgo que está ahí en juego. Entonces, hay que romper eso, hay que hacer alguna acción que quite esa mirada. Jesús sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso y siempre va a buscar aquello que es más fantasioso para nosotros. Si vos vas ahí, Él te sana. Si estás enfermo. Si tienes un demonio, Él expulsa. Pero si hay muerto, ya vale. Y vas a ver que lo resucita. Ese no era el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Él vino a mostrar el amor de Dios para rescatar a todo el que se había perdido. Así que les dice que nadie se entere. Fíjense en algo, cuando la niña vuelve a la vida, la ven caminar, Jesús les dijo a los padres que le dieran de comer. Ya revivió, ya está ahí, ya fue sanada. Denle de comer. ¿Qué sentido tendría? El sentido práctico es el siguiente. Realmente le quita el enfoque al milagro en sí como tal, como algo sobrenatural, y lo regresa a la vida diaria. Ella tiene que comer. Sí, ya está viva, correcto, sí, estamos de acuerdo. Ella tiene que comer. Es un acto que certifica lo que acaba de ocurrir. No es una imagen lo que tienen ahí, es una persona que está viva y también demuestra la compasión humana de Jesús. Si estaba enferma, posiblemente tenía varios días de no comer, y le dice, denle de comer. Dejen de ver la que acaba de resucitar, por supuesto, es un milagro sorprendente, maravilloso, pero tiene que comer. Muestra la compasión de Jesús. Así que el conocimiento del milagro, realmente Jesús no deseaba que se supiera hasta que él se hubiera ido del lugar, porque sabía que un suceso como ese iba a ganarle más enemigos entre los líderes judíos, que ya trataban de matarlo, y no era el momento. Él sabía que iba a morir, él sabía que los líderes religiosos lo querían matar, y lo iban a matar, de hecho, pero no era el momento. Y por otro, lo más importante, Jesús quería ser conocido por traer el evangelio, no por hacer milagros. Que por supuesto, las obras milagrosas certificaban quién era Él, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado. Así que tanto la niña como los padres se iban a convertir en el centro indebido de curiosidad y sensacionalismo. Imagínense una aldea tan pequeña, que iban a decir, mira, esa fue la que resucitó Jesús. Iban a llegar, iban a haber gente que llegara a ver el milagro y no iban a buscar a Jesús como el Salvador del alma. Así que, por eso, todo lo que ocurrió en privado. Mamá, papá y 3 de los discípulos de Jesús. Así que solamente Pedro, Juan y Jacobo se les permitió ser testigos, al igual que sus padres. Muchas veces queremos ver de forma pública y expedita algunas cosas, pero hay algunos milagros que ocurren en la intimidad. ¿Cuántas veces no hemos estado quebrantados nosotros orándole a Dios y Dios te concede en privado? Iglesia, ejercitemos la oración en privado. Por supuesto, es importante que oremos juntos como congregación, sí, pero también es importante que nosotros tengamos tiempos con Dios en privado, que tengamos nuestro closet de oración y que vayamos de forma individual cada uno de nosotros a orar y a clamarle al Señor.
Es importante que estemos en esa comunicación con Dios. Así que no vieron muchos testigos porque no quería el sensacionalismo. Así que esta prédica es un poco corta. Vamos a ver la aplicación. Cómo eso que Dios es, cómo eso que estamos viendo ahora en nuestro tiempo lo podemos aplicar a nuestra vida. Así que la pregunta, iglesia, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un obrador de milagros o es el salvador de tu alma y el vencedor de la muerte? Jesús puede hacer milagros, sí, pero también puede salvar tu alma, también puede vencer la muerte. Veamos qué dice Apocalipsis 1:18. Si me acompañan a Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Fíjense bien la visión de Juan. Dice, desde el 17, dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El 18, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús, el que estuvo muerto y ahora vive. Vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesús. No solo es un obrador de milagros. Si hacemos un recuento de las últimas prédicas, miramos a Jesús calmando la tormenta. Vemos a Jesús expulsando demonios. Vemos a Jesús sanando a la mujer del flujo. Vemos a Jesús rescatando a esta niña de la muerte. Si nosotros tomamos a Jesús y lo sacamos de esos relatos, ¿qué vamos a encontrar? Pedro, con toda su experiencia, no podía calmar la tormenta. El hombre endemoniado ni con grilletes lo podían detener. La mujer de flujo de sangre visitó todos los médicos que pudo pagar y no la pudieron sanar. Iglesia, la presencia de Cristo es lo que cambia todo. Sin Cristo ahí, ninguna de esas cosas hubieran ocurrido. Sin el señorío de Cristo sobre la tormenta, el tormento espiritual, el tormento físico, la muerte, nada hubiera ocurrido. Así que el verbo, recordemos, Juan 1:1, el verbo, Cristo, la palabra, la voz de Dios convierte el llanto en gozo, transforma la muerte en vida. La presencia de Cristo lo cambia todo. Por eso la pregunta al inicio decía, ¿estás expectante por la presencia de Cristo en tu vida? ¿O no? Veamos Juan 11:43. Juan 11:43. Dice, y habiendo dicho esto, Jesús ora al Padre y después dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió. No se quedó en el sepulcro. 4 días de muerto, ya era como para que ya estuviera descompuesto. Y simplemente Jesús cambia la muerte en vida. Lo puede hacer, lo ha hecho, lo hizo y lo va a seguir haciendo. Recordemos, para nosotros, Jesús nos saca de la muerte espiritual y nos lleva a vivir una vida eterna con Él y con el Padre. Eso, iglesia, es lo más importante. Por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que actuar, nuestros hijos tienen que estudiar, debe haber una preocupación genuina por nuestros hijos, pero nuestra vida espiritual es más importante. Así que
el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, que es poder de Dios para salvación, exige la muerte, la sepultura, la resurrección de todo pecador en Cristo. Cuando un pecador es levantado entre los muertos, se nota por su hablar, su caminar, su apetito y su cambio de ropa. Hermanos, la vida no se puede esconder. Decía el pasaje del Gadareno que fue donde Cristo expulsó los demonios, que cuando llegó la gente lo vio sentado, vestido y en su sano juicio. Era un hombre que caminaba sin ropa. Estaba ahí sentadito en su sano juicio, vestido. Se notó el cambio. Y después quería ir con Jesús y le dijo, ve y dile a ellos lo que Dios ha hecho por ti. Y él fue y proclamó lo que Cristo había hecho por él. Lo mismo acá. La hija de Jairo pasa de muerte a vida y su apetito demuestra que está viva. Así que recuerden, iglesia, la presencia de Cristo lo cambia todo. Estás atribulado, estás en problemas, estás desempleado, te quieren despedir del trabajo, no importa. La presencia de Cristo lo cambia todo. Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de toda paz, de toda calma. Cualquier tormento que hay en tu vida, Cristo te va a dar gozo. Pero, iglesia, eso tiene que ocurrir en tu vida. Tenés que morir al yo y tenés que resucitar a una vida nueva en Cristo. Amén, iglesia. Oremos. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias por esta enseñanza del día de hoy. Gracias porque sabemos, Señor, que la vida nueva en Cristo, Señor, se nota. Debe de haber un cambio real en cada corazón. Debe de haber una disposición para vivir para ti, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, hoy tengamos tiempos personales, individuales, Señor, en esta semana, orando y clamando, agradeciéndote a ti, Señor, por lo que estás haciendo. Pero también, Señor, recordándonos, Señor, qué áreas son las que yo tengo que entregar, Señor. Qué áreas son las que tú vas a cambiar en mi vida, Señor, porque realmente tú lo puedes todo. Rogamos y clamamos por cada corazón para que haya esa disposición, Señor, de ir, de buscarte, de lanzarnos al suelo, Señor. Invocar el nombre de Cristo y decir, Señor, ayúdame. Te ruego que entres, Señor, en mi casa. Te ruego que entres en mi vida, Señor, y que me des la paz que yo ando buscando. Que no hayan más tormentos de ningún tipo en mi vida, Señor, sino que pueda haber la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a tener esa fe salvífica que transforma todo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es viva y que va a seguir obrando en la semana en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dejo esta petición en tus manos. Amén.